Buenos días, docente. El día de hoy yo le explicaré acerca del artículo Burkholderia tropica, una bacteria con gran potencial para su uso en la agricultura. Este fue elaborado por Hernando José Bolívar Anillo, Marta Lucinda Contreras Centella y Luis Guillermo Teherán Fierro. Para empezar con el tema, le explicaré un poco acerca de qué es el nitrógeno. Este es esencial para todo ser vivo, incluyendo las plantas, ya que es necesario en la composición de proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, entre otros componentes celulares. De acuerdo a MAIS, este es el elemento más abundante en la atmósfera terrestre, ocupando un 80% de esta, pero como fuente nutritiva es muy escasa, ya que al estar inerte por su triple enlace, esto impide que pueda ser asimilado de forma fácil por la mayoría de los seres vivos. En cuanto a sus características, este únicamente se llega a incorporar en los sistemas biológicos cuando se combina con elementos como el hidrógeno o el oxígeno por medio de microorganismos especializados, algas, bacterias en este caso, y actinomicetos, es decir, en forma de nitratos o amonio. Además, a pesar de que este se encuentra o es de los más abundantes, como mencioné anteriormente, en la producción agrícola es el nutriente más limitante y el que más se aplica como fertilizante. En cuanto a su importancia o su presencia en el ciclo del nitrógeno, este pasa por un proceso de nitrógeno atmosférico a amonio. Este proceso es esencial porque es la única manera en la que los organismos puedan obtener este nitrógeno directamente y puedan beneficiarse de él. En este caso tenemos al lado izquierdo un gráfico del proceso o el ciclo del nitrógeno, viendo que como primer paso tenemos procarientes fijadores del nitrógeno. Estos convierten el NO2 o nitrógeno atmosférico en amoníaco. Ahora, adentrándonos un poco más a el género o la bacteria que menciona el artículo, esta es la Burkholderia. Esta está formada por más de 90 especies, las cuales se encuentran aisladas de una amplia variedad de nichos ecológicos en todo el mundo. Muchas de estas, o en su gran mayoría, establecen relaciones neutrales o benéficas con las plantas. Asimismo, estas poseen funciones como por ejemplo la capacidad de biocontrol, promoción del crecimiento de plantas o la bioremediación. Y la más importante, fijar el nitrógeno atmosférico. En cuanto a su filogenia, en 1992, mediante el análisis de secuencias de ARN16S en composición de ácidos grasos, de lípidos celulares y características fenotípicas, se ubicó a las pseudomonas herbáceas y otras 6 especies pertenecientes a las pseudomonas, generaron en sí un nuevo género denominado Burkholderia. Este fue honor a Walter Burkholder, quien reportó por primera vez en 1942 este género. Como podemos ver al lado izquierdo, esto se divide en dos grupos mayores. Están los complejos Burkholderia cepacia, que estos generalmente actúan como fitopatógenos en el medio o como patógenos oportunistas en pacientes con inmunidades comprometidas. Y el otro grupo, el interesado en este momento, son las Burkholderias benéficas. Estas son especies medioambientales no patógenas que interactúan con las plantas, incluyendo a especies rizosféricas, endofíticas o simbióticas. La Burkholderia trópica. Esta es una bacteria endófita putativa. Muchas de estas bacterias son consideradas promotoras del crecimiento vegetal o BPSV, y esta capacidad lleva a cabo o es llevada a cabo gracias a distintos mecanismos. Dentro de estos encontramos la producción de reguladores de crecimiento como las auxinas, citoquininas y berilinas, y algunas propiedades como la fijación del nitrógeno, solubilización de minerales, prescripción contra fitopatógenos, la inducción de mecanismos de defensa para las plantas, producción de sustancias antagónicas de patógenos o la competencia por sitios de colonización y nutrientes. Las bacterias endófitas son microorganismos que colonizan a las plantas internamente, siempre que no causen daño o provoquen algún síntoma de enfermedad en estas. La especie Burkholderia tropica fue originalmente descrita por Reis en 2004 como una especie con la capacidad de fijar nitrógeno, aislada de la rizósfera, el rizoplano, tallo y raíz de las plantas, en este caso del maíz y la caña de azúcar en diferentes regiones de Brasil, México y Sudáfrica.
Esta taxonómicamente está ubicada en el orden Burkholderiales, según la tabla del lado derecho. Es un bacilo gram negativo móvil con una medida de 0.7 a 0.8 por 1.5 a 1.6 micrómetros. Es aerobia, se encuentra capsulada, catalasa, oxidasa y ureasa positivo. Además de que es capaz de reducir los nitratos a nitritos. En cuanto a los efectos que tiene esta especie Burkholderia trófica en las plantas, primero tenemos la fijación de nitrógeno, la producción de sideróforos, solubilización de fosfatos, inhibición de fitopatógenos y la producción de exopolisacáridos. La capacidad diazotrófica o la fijación del nitrógeno. Estos organismos tienen la capacidad de reducir el N2 a NH4 o amonio y por lo tanto desempeñan un papel fundamental para poder mantenerlo estable en la biosfera. La capacidad de fijar nitrógeno de esta especie fue determinada por Reis mediante cultivos en medios mínimos libres de nitrógeno, a los cuales a través de pruebas de reducción de acetileno, estableciendo que la adición de pequeñas cantidades de extractos de levadura a estos medios estimula la actividad de la nitrogenasa en estos microorganismos. Asimismo, este posee la capacidad de solubilizar los fosfatos. La capacidad de solubilizar fosfatos minerales en muchas bacterias se ha relacionado con la producción de ácidos orgánicos, aunque este parece no ser un único mecanismo para poder solubilizarlo. En este caso, la burkholderia, a través de la producción de los ácidos orgánicos, eh, utiliza el fosfato y por medio de un fuerte amortiguamiento permite la liberación de estos. Asimismo, tenemos la producción de exopolisacáridos. La burkholderia trópica produce una abundante cantidad de exopolisacáridos ácidos que están conformados por glucosa, rhamnosa y ácido glucurónico en un rango de 2 a 2 y 1, respectivamente. La estructura de la biotrópica es diferente a las entradas entre otras especies del mismo género. Sin embargo, conserva características básicas que permiten concluir que tiene una estructura conservada y probablemente importante para la asociación con las plantas. También se encarga la producción de sideróforos. Esta especie produce sideróforos tipo hidroximatos y presenta cada uno de los mayores tamaños de halo en el medio, o crome azul S. La capacidad de producir sideróforos por la trópica le confiere la habilidad de proteger a las plantas contra organismos patógenos y lo convierte en un buen candidato o una mejor opción como bioinoculante en los cultivos. Y finalmente, el biocontrol. La capacidad de inhibir el crecimiento de los hongos fitopatógenos por la Burkholderia trópica es ante hongos como el Coletrium clospirides, el Fusarium colorum, entre otros. Capaz de inhibir estos 4 hongos mediante la producción de compuestos volátiles como el alfa-pineno o el limoneno. Y para finalizar, en cuanto a las conclusiones de este artículo, la especie Burkholderia trópica, aislada de la rizósfera y del interior de las plantas del maíz, caña de azúcar y tomate, es una especie promisoria para el uso de la agricultura. Esto quiere decir que por sus capacidades, sus funciones como fijar nitrógeno, elemento limitante en el crecimiento de las plantas, además de ser inocua para el hombre y los animales, es una excelente opción para poder permitir el desarrollo y una mejor eficacia en el crecimiento de las plantas. Asimismo, todas estas características han permitido poder clasificar a este microorganismo como una bacteria promotora del crecimiento vegetal, lo que la convierte en un excelente modelo como biofertilizante. Sin embargo, es necesario desarrollar estudios que permitan establecer las diferentes rutas metabólicas que utiliza esta bacteria, así como otros procesos o la forma más específica de fijación del nitrógeno de la misma y su relación con un sistema transportador de electrones.